delincuentes la aplicaran para desarrollar empresas bien, Uy, sí. otro sería el cantar, ¿verdad? Porque son inteligentes para hacer el mal. Un oyente nos pide que no dejemos por fuera Marfil, con la canción Represento. Bueno, la vamos a incluir también. Lorena, está don Luis Hernández con nosotros porque la publicación que también hace hoy en la página 16 del diario Extra, de la aparición de peces muertos en playas de Punta Arenas, y que obviamente hay preocupación en los vecinos y los turistas de esa zona del país. Ya está con nosotros don Luis Hernández, él es biólogo de la Estación de la Biología Marina de Punta Arenas de la Universidad Nacional, a quien le damos la bienvenida y pues le agradecemos para poder comentar este tema y este reporte que se está haciendo, si hay alguna situación en particular y qué podemos esperar de esto, porque también los vecinos, los turistas están preocupados. ¿Cómo está, don Luis? Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes y televidentes también. Muy bien, es un gusto estar acá y poderles colaborar. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿qué han podido ustedes conocer sobre esta situación? Sí, para empezar, las muestras fueron encontradas, o más bien el hallazgo se dio el 29, ¿verdad? El viernes 29. Resulta que la mayoría de los organismos que se lograron apreciar por evidencia fotográfica y algunas muestritas que se recolectaron, pero ya eran muy pasadas especímenes, ¿verdad? Son de un grupo que nosotros catalogamos como pequeños pelágicos. ¿Qué significa eso? Son peces que generalmente habitan en la columna del agua, ¿verdad? No andan ni en el fondo del mar, no andan ni a manera superficial, sino que andan a media columna de agua. Resulta que estos organismos estaban todos compuestos por esa especie. Eran 4 principales especies, las que conocemos como macarelas, algunos jureles bonitos y unas sardinas, que es la sardina que generalmente se comercializa en lata. Pero no logramos apreciar en ningún momento, no vimos organismos pequeños o juveniles. ¿Qué significa esto? Que cuando nos encontramos unas muestras de este tipo y no vemos esos individuos pequeños, significa que no fue contaminación directamente. ¿Por qué? Porque si hubiese sido una contaminación directa, hubiéramos encontrado organismos de tallas pequeñas. Entonces, solo hay un grupo de organismos que fueron afectados, ¿verdad? Además, hay otras especies costeras, por ejemplo, que son poco nadadores, el famoso pez globo, que es el que vemos en las películas muchas veces, ¿verdad? Aquel que se infla en las caricaturas y todo eso. Es un pez que es muy poco nadador y es uno de los organismos que en peces nosotros podemos tomar como bioindicadores. En este caso no encontramos tampoco ese tipo de peces. Entonces, la muestra nos da los indicios de que no es una contaminación directa o no la podemos todavía asociar, ¿verdad? Directamente, porque las muestras de agua se están analizando, pero se le tiene que seguir dando el monitoreo. Eso es muy importante aclararlo, que no podríamos asociarlo directamente, como le repito, a una contaminación meramente del agua, ¿verdad? Es decir, entendiéndole, don Luis, al momento no sabemos qué pasó, ¿verdad? O sea, exacto. Todo esto nos da ese indicio de que no es contaminación directamente, porque si no, vuelvo y repito, tendríamos evidencia de algunas otras especies o otros organismos de esas mismas especies. Pero ya había pasado, pero no don lo Luis. Estamos teniendo. Ya había pasado. Sí, en algunos casos ya ha pasado, ya hemos logrado encontrar, por desgracia, digamos que se han dado algunas faenas de un tipo de pesca que se ha dado, en el cual se liberan. Digamos, otro ejemplo también que nos da ese indicio es que cuando un organismo está recién muerto, digamos, un pez de estos, cualquiera de estos peces muertos, recién muertos, todavía no han entrado en su rigor mortis, en una fase que esto no se ha descompuesto todavía, un pez vos lo tiras y ese pez no va a flotar. Ese pez se va al fondo del mar, donde generalmente es consumido por otros. Cuando un pez de esto ya ha pasado una etapa del rigor mortis, o en la cual ya ha estado guardado, almacenado, y este pez lo liberas al mar, este pez no va a flotar. Entonces eso es lo que normalmente nosotros nos da el indicio de que cuando flota gran cantidad de peces, en este caso fueron peces que ya estuvieron en algún momento almacenados o en contacto con un cambio de temperatura. Por lo tanto, tienden a flotar, ¿verdad? Se hace algún tipo de necropsia, se llama, ¿verdad? Como autopsia, digamos.
Sí, en este caso no se les hizo porque ya estaban descompuestos, repito, como estaban flotando ya estaban descompuestos los organismos, entonces es muy difícil encontrar un parámetro ahí en una necrosis, hacerle a estos individuos. Don Luis, es muy difícil. Por lo que usted está diciendo, y disculpe si es que no comprendo mucho lo que usted acaba de decir, porque por lo que usted nos está contando, alguien botó esos peces ahí. Claro, eso es el indicio que nos da todas las muestras, justamente. O sea, alguien los tenía almacenados y fue y los botó. Un tipo así, porque es muy difícil que este tipo de contaminación sea solamente para estas 4 especies principalmente, ¿verdad? Claro, sí, pero cuando los pescan ¿para qué? Cuando ese tipo de pez, ¿quién los pesca? Estos peces generalmente son capturados por varios tipos de flotas, no solamente la flota artesanal. Pues, normalmente la flota artesanal no consume sardinas porque la sardina no es no es la especie objetivo, no es eso. Las macarelas algunas sí, pero no en la cantidad que hubo. Llama mucho la atención porque tampoco es una biomasa muy grande la que se logra determinar, pero sí nos da el contacto, ¿cómo les explico? Nos da la evidencia en este caso. Simplemente ver esos grupos de organismos en el mar es muy llamativo para la gente, ¿verdad? Sí. Pero las biomasas no fueron en este momento tan grandes como para alarmarnos. De que sí nos tenemos que preocupar es para darle un mayor seguimiento siempre sobre estos eventos, ¿verdad? Eso es muy importante, que cuando algún poblador lo logre ver, y nosotros muchas veces no estamos, porque nosotros tenemos embarcaciones, pero están en ese momento en investigación. Si hay algún reporte, por favor, pasarlo lo más pronto posible. Pero claro, ojalá con ubicación, diciendo, por lo menos general, tal vez no la coordenada, si fuese posible la coordenada geográfica, pero si no, por lo menos una ubicación central, qué sé yo, contigua a las islas, cercano a Punta Arenas, para enviar esa información muy importante. ¿Qué pasa ahora con esos peces? ¿O qué pasó? ¿Qué se hacen? ¿Se recogen y se botan, se desechan de otra manera o qué se hace? Sí, los que estaban en la parte de la arena los recogió la municipalidad y ya la municipalidad los desechó de la manera adecuada, ¿verdad? Y los otros ya son consumidos posteriormente por otros organismos, ¿verdad? Si pillan a alguien haciendo eso, botando esos peces, eso es castigable, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, pueden reportarlo al Sistema Nacional de Guardacostas. Se reporta, es más, con la llamada al 911, ellos le hacen el cambio a guardacostas y ahí lo pueden hacer la denuncia formalmente. Pues, don Luis, gracias por esta explicación y la alerta, como dice don Luis, si alguien ha visto algún reporte, algo, que lo hagan, que denuncien, porque pues a alguien se le está ocurriendo ir a botar al mar, entonces los peces, así por así. Don Luis, muy amable. Claro. Mucho gusto y estamos para servirle. Desde la Estación de Biología Marina vamos a seguir con las autoridades pertinentes dando este monitoreo. Don Luis Hernández es biólogo de la Estación de Biología Marina, allá en Punta Arenas, de la Universidad Nacional. 8 de la mañana, 21 minutos.